Nuestro Padre Celestial. Jehová dio una hermosa promesa. Los que tienen fe la reciben. Los que no tienen fe no la reciben. Entonces, nuestro Padre Celestial Jehová. En la antigüedad el Padre Celestial dio una hermosa promesa. ¿Qué es lo que el Padre Celestial una vez prometió? A los descendientes de Abraham, diciendo, que daría la tierra de Canaán a los descendientes de Abraham. Y que después de la cuarta generación, los descendientes de Abraham llegarían a la tierra de Canaán. Este fue el pacto de Dios con Abraham. Para dar la promesa a Abraham, de dar la tierra que fluye leche y miel a Israel, a los descendientes de Abraham. Pero al final, ¿qué tipo de personas recibieron esta promesa? Fueron los que tenían fe quienes la recibieron. Las personas sin fe murieron todas en el desierto, caminando por el desierto durante 40 años. Todos los que no tenían fe murieron todos en el desierto. Pero los nacidos durante el tiempo en el desierto desarrollaron fe. Así que Dios les permitió llegar a la tierra de Canaán. Llegando a la tierra que fluye leche y miel, tomar la tierra de Canaán fue. ¿Por qué razón se obtuvo? Se obtuvo por la fe. Obtenido por medio de la fe. Entonces hoy decimos: el Padre Celestial da una hermosa promesa. La promesa del Padre Celestial es que por la fe en Jesucristo obtenemos la vida eterna. En el Señor Jesucristo. La promesa que viene a través del Señor Jesucristo. Los que tienen fe la reciben. Así como Dios prometió diciendo: los que tienen fe obtendrían la tierra de Canaán. Los que anhelan obtener la tierra de Canaán, allí mismo obtienen la tierra. Los que tienen fe la obtienen. Los que no tienen fe caen todos en el desierto. Por eso hoy decimos: los que creen en Jesús se convierten en personas justas, pero los que no creen en Jesús se convierten en pecadores. Esto es para hacernos entender que todos los que tienen fe y vienen ante Dios son del agrado de Dios. Como dice la carta a los Hebreos, todos los que se acercan a Dios deben creer que Dios existe. Y también creer que Dios recompensará a quienes lo buscan fervientemente. Es creer que al hacer esto, Dios se agrada de nosotros. Creer que al hacer esto, el Padre Celestial se agrada de nosotros. Debemos tener fe. Y obtendremos lo que el Padre Celestial ha prometido. Entonces hoy decimos: originalmente Abraham ya no tenía ninguna esperanza. Por la fe se convirtió en padre de muchas naciones. Sara tampoco tenía ya ninguna esperanza. Pero por la fe pudo concebir y dar a luz a un hijo, haciendo a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo, y la arena a la orilla del mar. Todo obtenido por medio de la fe. Entonces hoy decimos: Abraham fue justificado por la fe. Esta frase no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Es decir, para nosotros que ya hemos creído en Jesús. Creído que Jesús es el Señor, y que Él resucitó de entre los muertos. Creyendo que ya ha resucitado de entre los muertos. Entonces, porque creemos que resucitó de entre los muertos, debemos, por la fe en su nombre, obtener la gracia. Entonces, el Señor Jesucristo fue entregado a la muerte. ¿Creemos o no que fue para redimir nuestros pecados? Jesucristo fue entregado a la muerte para redimir nuestros pecados. Jesús fue entregado a la muerte para la expiación de los pecados. De la misma manera, el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, precisamente para que nosotros lleguemos a ser justos. Es decir, Él fue llevado a la muerte. Y creemos que fue para la expiación de nuestros pecados. Fue llevado a la muerte para la expiación. Entonces su resurrección es para que obtengamos la justicia. ¿Por qué resucitó el Señor Jesucristo? Precisamente para que obtengamos la justicia. Es decir, después de que el Señor Jesús resucitó, tenemos la bendición de que, en el nombre de Jesucristo, podemos, de Jesús, quien ya resucitó de entre los muertos, recibir el Espíritu Santo, y llegar a ser justos. Porque entendemos que, aunque el Padre Celestial dice que los que tienen fe se vuelven justos,
Entonces, teniendo fe, la persona que recibe el Espíritu Santo, ya no es controlada por el pecado, sino que se convierte en una persona justa. Después de que el Señor Cristo resucitó, es cuando Él puede salvarnos. Si Él no nos salva, somos pecadores. Después de su resurrección, Él nos salva, librándonos del pecado, y así es como somos justificados. Hoy en día decimos, justificación por la fe, porque después de que Jesús resucitó, creímos en Él. Entonces Él nos salva. Originalmente éramos pecadores, y ahora Él nos salva. Así que su resurrección es, para hacernos justos, convertirnos en personas justas. Este es el misterio de nuestra justificación por la fe. Pero para los que no creen, ¿cuál será su fin? Una vez, el hermano Heber enseñaba la Biblia a una persona con discapacidad. Él era cojo. Cuando el hermano Heber habló de la crucifixión del Señor Jesucristo y de que murió por nosotros, él no podía entenderlo. Para él, era obvio que fue Jesucristo quien fue crucificado. Claramente fue él mismo, quien fue condenado por los hombres y crucificado. ¿Cómo es que murió por nosotros? Claramente fue en el día de la Pascua, cuando lo llevaron a crucificar. Pero el hermano Heber dijo que su crucifixión fue para cargar con nuestros pecados. Si no fuera por la voluntad de Dios, él no habría tenido que ser crucificado. Dios lo predestinó a morir por nosotros, para expiar nuestros pecados y cancelar nuestras culpas. Pero no importaba cómo se lo explicara, él seguía sin entender. Entonces dijimos, la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros, las personas bautizadas, es morir junto con el Señor Jesús. Él podía entenderlo aún menos. Dijo, Jesús fue crucificado y murió. Eso lo sé. Si me dices que fue para expiar nuestros pecados, lo puedo entender. Pero si Cristo murió, ¿cómo es posible decir que nosotros también morimos? Resulta que, en aquel entonces, el hermano Heber tampoco lo entendía del todo. Ahora lo entendemos perfectamente. La muerte del Señor Cristo, nuestra crucifixión, cuando morimos junto con el Señor, equivale a que nosotros, con el Señor Jesucristo, hemos muerto juntos. La muerte del Señor Jesucristo, cuando somos bautizados en la muerte del Señor, es como si ya hubiéramos muerto. Nosotros, por la fe, decimos que ya somos personas muertas, que la vida perteneciente a Adán ya ha muerto. Es debido a dos palabras. La fe. Nuestro bautismo es creer que ya hemos muerto. Por el nombre de Jesucristo, ya hemos muerto. Creemos que por el nombre de Jesucristo, ya hemos muerto. Pero se debe mencionar el nombre de Jesucristo. Creer que por el nombre de Jesucristo, nuestra vida perteneciente a Adán, ya ha muerto. Entonces, después de ser bautizados, nosotros, por el nombre de Jesucristo, por el nombre de Dios, por el nombre del Espíritu Santo, ya hemos muerto, y el pecado ya no puede controlarnos. Esto significa que el Señor Jesucristo fue crucificado. Entonces, al ser el crucificado, y al ser nosotros bautizados junto con Cristo, ¿acaso no morimos nosotros también? ¿Qué tipo de muerte es nuestra muerte? Es la muerte al pecado. En realidad, después de morir, la persona sigue viva, sigue comiendo, y sigue hablando. Se refiere a que, nosotros, gracias al Señor Jesús, quien redime los pecados de los hombres, y carga con los pecados de los hombres, nosotros, por su nombre, creemos en su nombre, y somos bautizados una vez con Cristo. Entonces, para nosotros, esa persona que antes vivía dentro de nosotros, el pecado que estaba dentro ya ha muerto. Nosotros, por la fe en el nombre de Jesús, hemos sido crucificados junto con Cristo. Es decir, pongamos un ejemplo. La serpiente venenosa que vivía dentro de la hermana Zawan. Por la fe en el nombre de Jesús, la hermana Zawan murió, y esa serpiente venenosa murió. Antes, la hermana vivía bajo el dominio de esa serpiente. Este es un hermoso testimonio. Hermana Zawan, este es un hermoso testimonio. Antes vivía bajo la autoridad y el control de esa serpiente. Por ser bautizada en el nombre de Jesucristo. Entonces, en el momento en que somos bautizados, cuando la hermana se bautizó y creyó, entonces todo lo que era su antiguo yo, ya ha muerto. Esto es a causa de la fe. Por eso aquí dice, Jesús fue entregado a la muerte, por nuestras transgresiones. Dice, que el Señor Cristo fue entregado a la muerte, por nuestras transgresiones. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros pecados mueran junto con el Señor? En el momento del bautismo, por causa de la fe. Al bautizarse, el pecado ya ha cesado.
Y aquí también dice que resucitó para hacernos justos. Si el Señor Cristo no resucitara, ¿podría vivir dentro de nosotros y ser nuestro Señor? No podría. Él debe resucitar y vivir por los siglos de los siglos, para poder ser nuestro Señor, porque el Señor Jesucristo debe estar vivo para poder ser nuestro Señor. Si muriera y no resucitara, no podría ser nuestro Señor. Entonces su muerte es para expiar nuestros pecados. Después de resucitar, Él puede por siempre y para siempre ser nuestro Señor. Entonces, ¿cómo es Jesús nuestro Señor? Él está sentado ahora a la derecha del trono de Dios. ¿Cómo es Él nuestro Señor? Por ejemplo, el Señor Jesús está sentado a la derecha del trono de Dios. Él observa a todos los que le pertenecen. Su espíritu debe entrar en todos los que pertenecen al Señor Cristo, para gobernar a todos y hacer que todos caminen por el camino que el Señor Jesucristo nos pide que andemos, guiando a todos para que no vivan en el pecado, sino que vivan en el Espíritu Santo y el Espíritu del Señor Cristo, para que todos caminen obedeciendo a su Espíritu, caminen obedeciendo al Espíritu de Cristo y de Dios. Así es como Él quiere ser nuestro Señor. Por ejemplo, Jesús es nuestro Señor. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, Jesús es el Señor de la hermana Sunlan. Entonces, ¿cómo se demuestra que Jesús es el Señor de la hermana Sunlan? Entonces, el Espíritu de Jesús debe habitar dentro de la hermana, para que Él pueda ser tu Señor. Si Él no habita dentro de la hermana, ¿cómo va a ser el Señor de la hermana? La hermana haría todas las cosas, siendo simplemente su propio Señor. Pero el Espíritu del Señor Jesús debe habitar dentro de la hermana. Entonces Jesús es el Señor de la hermana. ¿Por qué? La Biblia lo dice así. También está en el libro de Romanos. Nadie sabía que existiría el Espíritu de Jesucristo. Fue porque el hermano Iber recibió el Espíritu del Señor Jesús que se supo. Al escudriñar la Biblia más tarde, encontramos que en Romanos hay un versículo que dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, el Espíritu de Cristo habita en la hermana vaca roja. Habita en la hermana vaca roja. Entonces el Espíritu del Señor Jesús es el Señor de la hermana. Por la misma razón, decimos que Jehová es el Dios del hermano Iber. Entonces, ¿cómo se demuestra que Él es el Dios de Iber? Su Espíritu habita en el hermano Iber. El Espíritu de Dios habita en el hermano Iber, para ser el Dios de Iber. Entonces Jehová el Padre Celestial es nuestro Dios. Es nuestro Dios. But si hay alguien en cuyo interior no está el Espíritu de Jehová, sino el espíritu de Satanás, habitando en esa persona, entonces, ¿quién es el Dios de esa persona? Satanás es el Dios de esa persona. Diciéndolo así, ¿entienden los hermanos y hermanas? Esto quiere decir que, originalmente el Dios de Adán era Jehová. Pero debido a que cuando Adán fue creado, fue llamado un ser viviente con espíritu. ¿Con el espíritu de quien se le llama ser viviente? Con el Espíritu de Dios y de Cristo. Así Adán fue llamado un ser viviente. Entonces, en ese momento, el Espíritu de Jehová era el Dios de Adán, y el Espíritu de Cristo era el Señor de Adán. Al principio, Adán se convirtió en un ser viviente con espíritu. En ese momento, Adán vivía en este amor donde Jehová es Dios. Y Jesús es el Señor. Pero después de ser engañado por Satanás, en ese momento el Espíritu de Dios dejó a Adán. Entonces Jehová ya no era el Dios de Adán. El Espíritu del Señor Jesucristo también dejó a Adán. Jesucristo tampoco era ya el Señor de Adán. Entonces, ¿quién era el Dios de Adán? Fue que hubo otro espíritu, es decir, el diablo. El espíritu de Satanás entró en Adán. En este momento, el diablo Satanás se convirtió en el Dios de Adán, el Dios de Adán. En todos los descendientes de Adán, el espíritu del diablo Satanás entró en ellos. Así que el espíritu de Satanás se convirtió tanto en el Dios de la descendencia de Adán, como en el Señor de la descendencia de Adán. Precisamente por esto, debemos regresar al verdadero Señor, al Señor que crea la vida. Debemos regresar al verdadero Dios, es decir, al que crea la vida, a Jehová Dios. Se necesita la redención de Jesucristo. Hoy, hermanos y hermanas, tenemos el honor de saber que nosotros somos hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Jehová es nuestro Dios, porque el Espíritu de Jehová habita dentro de nosotros, para que Él pueda estar en nosotros.
y ser nuestro Dios. Por poner un ejemplo, el hermano Iber, ¿es el Espíritu de Jehová el Dios del hermano Iber? Sí, porque el Espíritu del Padre impulsa al hermano Iber a hacer hoy la obra de Dios, a predicar la verdad y pastorear a los hermanos. Y el Espíritu del Señor Jesús es también el Señor del hermano Iber. Así, el Espíritu del Señor impulsa al hermano Iber a predicar la verdad. De este modo, vivimos en uno o dos espíritus. Uno es el Espíritu de Dios, y el otro es el Espíritu del Señor. Estos dos espíritus habitan dentro de nosotros, impulsando nuestra vida diaria. Cada cosa que hacemos diariamente, la hacen el Espíritu de Dios y el del Señor. Por lo tanto, el Espíritu de Jehová que habita en nosotros es nuestro Dios. Y el Señor que habita en nosotros, el Espíritu de Jesucristo, es nuestro Señor. Así llamamos a Jehová, nuestro Padre, nuestro Dios, porque su Espíritu está dentro de nosotros. Siendo nuestro Padre, siendo nuestro Dios, llamamos a Jesús Señor, porque el Espíritu de Jesucristo está dentro de nosotros, siendo nuestro Señor. Así, nuestro andar y actuar sigue al Espíritu de Dios y al del Señor. Esto es que, después de la resurrección de Cristo el Señor, Él quiere ser nuestro Señor, su Espíritu está dentro de nosotros, y Él también puso el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Entonces Jehová será nuestro Padre eterno, nuestro Dios eterno. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.